El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Espero que estés muy bien. ¿Y qué te parece si en esta mañana oramos para comenzar esta meditación del día de hoy? Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón para poderla transmitir. Te ruego que uses mi vida, Señor, y que pueda ser de edificación para las personas que la están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero decirte el título es A favor de México. Y quiero leerte lo que dice Proverbios 29:2. Dice la palabra de Dios: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y hablando específicamente de México, bueno, no es un país que se caracterice precisamente por su honestidad, que se caracterice porque hay esa preocupación por el país, ¿verdad? Al contrario, cuando hablamos de política, cuando hablamos de todo esto, pues nos viene a la mente corrupción, nos viene a la mente mentira, cómo abusan del pueblo, cómo se levantan leyes pues tremendas que traen maldición a nuestro país. Investigando un poquito acerca de esto, fíjate que estuve investigando acerca de algunos políticos, de algunos presidentes, y te voy a mencionar algunos de ellos. Y algo que ha caracterizado mucho a México en cuestión de sus presidentes es que la mayoría, si no es que todos, tienen sus sesiones espiritistas y tienen a sus brujos personales. Por ejemplo, están investigando acerca de Francisco I. Madero, y él era un espiritista y un medium, escribiente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que un demonio le decía qué hacer, le dictaba qué era lo que él tenía que hacer, y lo que el demonio le decía, lo que el espíritu le mandaba, era lo que en este caso Francisco I. Madero hacía en el país. O sea que en pocas palabras el demonio le decía cómo gobernar. El general Plutarco Elías Calles estaba obsesionado y tenía un odio a la iglesia. Mató a cientos de cristianos, cerrando iglesias. A esto se le llamó la guerra cristera católica. Y también iba a sucesiones espiritistas. Se hacían actas espiritistas de cada político para que constara en estas actas lo que el demonio les decía y se supiera lo que, en este caso, que los demonios son reales. Entonces, fíjate, qué tremendo, ¿no? Cómo estas personas que están en el poder, que están en el gobierno, tienen este tipo de sesiones y pactan totalmente con Satanás. Y no solo esto, sino que también estaba yo leyendo que había un instituto mexicano de espiritismo financiado por el mismo gobierno. O sea, no solamente estamos hablando de que algunos iban a ciertas sesiones, algunos iban a Catemaco, sino que estamos hablando de que se abrió un instituto mexicano de espiritismo, que era financiado por el mismo gobierno. En el siglo XX fue marcado por la brujería con los gobernantes. Algo muy interesante también que estaba yo leyendo es que, por ejemplo, Alba Ester tenía dos grupos de asesores. Unos eran los asesores políticos y otros eran los espirituales, los santeros. Ella adoraba la Santa Muerte, iba con los chamanes, con los astrólogos y platican en una entrevista que esta mujer la querían meter a la cárcel, Ernesto Zedillo, y era todas las probabilidades de que la metieran, pues obviamente no estaban a favor de ella, y consultando a sus asesores políticos,
pues le dijeron que no había esperanza, en pocas palabras. Entonces consultó a sus chamanes, consultó a sus brujos y bueno, hizo una serie de cosas tremendas para que ella pudiera salir ilesa del asunto, por lo menos en el periodo de Ernesto Zedillo, y empezó a hacer cosas totalmente tremendas, ¿no? Y pues Marta Sahagún también era conocida por estar haciendo brujería, y bueno, obviamente presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, había uno al que le llamaban el brujo mayor y el brujo diabólico, y estas personas también fueron entrevistadas y aseguran haber hecho trabajos para protección tanto para el PRI como para el PAN. Entonces, pues todas estas personas a lo largo de las generaciones, a lo largo del paso del tiempo, no se diga, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, él consultó a una bruja en Catemaco y tenía ella fotos de Andrés Manuel ahí pegadas, y demás gobernantes, ¿no? Entonces es bien sabido todo esto, y estamos hablando de personas que están en el poder y que están levantando leyes que a la nación ha estado afectando. Algo que te mencionaba en un principio es que ellos firmaban sus actas donde el espíritu, donde el demonio les dictaba lo que tenían que hacer. Por eso es que se han levantado tantas leyes, tantas, por ejemplo, aceptación al aborto, lo de los matrimonios igualitarios y tantas perversidades que han habido. Y vuelvo al versículo que te leía en un principio. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Y sabes por qué gime? Porque Dios va a traer juicio a nuestra nación, hablando específicamente de México, pero también creo que es una gran responsabilidad como cristianos ponernos a favor de nuestra nación. En ocasiones pues criticamos, juzgamos las decisiones, no nos parece lo que los gobernadores, lo que el presidente hace, cada quien en su área, ¿no? Los diputados, los senadores, la policía, y vemos tanta maldad. Pero yo te quiero hacer una pregunta: ¿cada cuándo tú te pones a favor, o cada cuándo nos ponemos a favor de nuestra nación, a estar orando por nuestros gobernantes? Porque aquí dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Yo creo que puede haber personas justas dentro del gobierno. Yo creo que Dios puede poner a gente influyente para que comparta la palabra de Dios, pero creo que son los menos. Y también como cristianos no somos muy dados en ocasiones a estar intercediendo por nuestra nación. Nos enfocamos más en nuestras cosas, nos enfocamos más en el trabajo, en la economía, y que la verdad es importante. Yo no le estoy quitando importancia a eso, a nuestra familia, a nuestros hijos, en el matrimonio, por supuesto que no. Pero también creo que es muy importante el estar orando por nuestra nación, porque dice aquí que cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. La tierra está clamando justicia a causa de tanta sangre derramada, a causa de tanta injusticia, a causa de tantas violaciones, a causa de tantas perversidades, de tanta promiscuidad, con todo lo de la aceptación de tantas cosas que han surgido, de los matrimonios igualitarios, de la pedofilia. Todo el pecado se está justificando, diciendo que mientras tú ames y seas amado, no hay ningún problema. Y sabes, la palabra de Dios también nos deja ver y nos dice: no os conforméis a este siglo. Y como cristianos, parte de no conformarnos es ponernos a favor de la nación.
Yo sí creo que Dios va a traer juicio a México, pero, y a lo mejor hasta creo que sería interesante, ¿no? Y ver cómo la gente reacciona, y aún los mismos cristianos, lo hemos visto cuando han venido terremotos, cómo la gente empieza a ir a las iglesias, aún los mismos cristianos comienzan a orar. La tierra está clamando justicia, y cuando hay perversidad en el poder, el pueblo llora, el pueblo gime, el pueblo sufre, el pueblo se duele de tanta maldad que hay en nuestro país, de tanto odio, de tanto resentimiento, tantas cosas. Tú que me estás escuchando, que cada uno quizá en diferentes áreas en el trabajo podemos ver la maldad, la gente que es deshonesta, la gente que roba, y cómo pues el gobierno tiene tratos con el narcotráfico, y vemos las noticias, tantas cosas, tantas injusticias que hay en México. Pero no solamente es quejarnos. Creo que la invitación aquí es que tenemos que ponernos a favor de México, y el ponernos a favor es estar intercediendo, es estar orando, es estar ayunando, pues la palabra también nos deja ver que Dios estaba buscando a uno que hiciera vallado, o sea, estaba buscando a uno. Y esto es de sorprenderse, porque ni siquiera uno, que dices, pues uno es más fácil, ¿no? Quizá encontrar. Sin embargo, dice, no encontré a uno solo que se pusiera a favor. Es tiempo de comenzar a tener estos cambios en nuestra oración. Es tiempo de dedicarle más tiempo a orar por nuestro país, a orar por el presidente, y así simplemente decir, Señor, trae arrepentimiento a sus vidas, y si no se quieren arrepentir, Señor, trae juicio. No permitas que gente que tiene pacto con el diablo siga gobernando a nuestro país, gente que los demonios le hablan y ellos hacen lo que los demonios les dicen. Ahora, yo te estoy hablando del área política, pero si nos vamos a los medios de comunicación, si nos vamos por área, híjole, yo creo que nos sorprenderíamos de toda la gente, del medio artístico, del medio político, que se mueve en todo lo que tiene que ver con brujería, con adoración a la muerte. No se diga de los narcotraficantes, ¿verdad?, que se caracterizan por la adoración a la muerte. Entonces pactan con Satanás, y esos que pactan con Satanás son los que están gobernando a nuestra nación. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Yo te animo en esta mañana a que pongamos nuestra vida a favor de México. Nuestros hijos están creciendo en estos tiempos, y van a venir generaciones que quizá les toquen cosas peores. Pero yo creo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es tiempo de predicar, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, y es tiempo de que nuestras peticiones estemos orando por México, porque Dios sane nuestra tierra. De verdad creo que México necesita esa limpieza. México necesita volverse a Dios. México es un país idólatra. México es un país que lo que los demás países no quieren, México todo lo toma. No pasa nada, allá no te dieron permiso, aquí sí te damos permiso. O sea, México es un país demasiado idólatra, demasiado permisivo. Y creo que también en gran parte es responsabilidad de nosotros por no ponernos a favor de nuestro país. Así que en esta mañana te invito a que recapacitemos y comencemos a estar intercediendo por nuestra nación. Recuerda que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, y yo creo que sí puede gobernar gente temerosa de Dios, gente que tiene a Cristo en su corazón,
y puede hacer que el pueblo se alegre, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo va a gemir. Y creo que México está gimiendo por justicia, por tanto dolor, por tanta maldad, por tanta perversidad y por estarse metiendo en terrenos diabólicos que son los que están tomando terreno mientras que nosotros muchas veces estamos distraídos. Entonces, te animo en esta mañana que podamos ponernos a favor de nuestra nación. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque creo, Señor, que tú nos levantas con autoridad en medio de una generación perversa y podemos, Señor, compartir la palabra y también, Señor, ponernos a favor de nuestra nación. Sana nuestra tierra, Señor, y perdónanos por tanta maldad, por tanto pecado, Padre Celestial, por tanta idolatría. Ayúdanos, mi Señor, a ser cristianos que se ponen a favor de la nación. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.